Entonces yo era pasante, todavía no entraba a la carrera y pues bueno, lo que hace un pasante en la materia que yo litigo pues era ir al tribunal, revisar el boletín judicial, las listas del Poder Judicial Federal y me empezó a atraer mucho el, que el trabajo que yo hacía desde pasante significaba mucho para el abogado titular del asunto y desde luego para el cliente. Hola, esto es Digesto. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Digesto. Soy Adrián Regino y mi hermanito Jorge de la Cabada. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos a otro invitado de lujo. Es el primer litigante que tenemos con nosotros, un amigo mío desde hace mucho tiempo, Alfredo Criqui Cecín. Freddy, bienvenido. Gracias, Jorge, por la invitación. Adrián, muchas gracias. Qué gusto tenerte con nosotros, un abogado destacado que además a mí me gusta mucho tu forma de llevar la vida porque no te enfocas solo en el derecho, sino tienes muchas actividades adicionales que ya llegaremos a eso. Pero lo principal, quiero que nos platiques un poquito de Alfredo desde su infancia, cómo fue que decidió estudiar Derecho, cómo fue que decidió llegar al Derecho, si desde niño sabías, si a lo mejor no querías, o cómo fue que fue este proceso. Pues bueno, mis primeros acercamientos con el derecho como tal fue en la secundaria, donde se hizo una actividad de hacer un ejercicio de partidos políticos para ser representante de la generación, y a mí me tocó ser candidato de un equipo que justamente estaba integrado por puras mujeres, eran puras mujeres y yo, se llamaba Partido Ejecutivo de Jóvenes Entusiastas, okay. Cuyas iniciales eran PG. Y al final hicimos un debate, se ganó, en las votaciones me favorecieron, quedé yo. Y todo esto fue gracias a una maestra que nos daba la clase de civismo, ella era abogada, y ese fue mi primer acercamiento con el derecho. Para mí, el derecho me abrió las puertas para poder pertenecer y ser útil en los diversos medios en los que he estado, ¿no? Ok. Oye, y en este trámite, cuando empezaste y dijiste, como que me llama la atención, ¿en qué momento dijiste, sí, es aquí, o quiero dedicarme al litigio? Porque justo lo que decía Jorge, eres el primer litigante que tenemos y creo que es una visión totalmente distinta de un servidor público que evidentemente se dedica total y exclusivamente ahí. Pero ¿en qué momento dijiste, pues igual el litigio es...? Pues pasa que desde chico no me podía quedar callado y pues ya la gente me decía, oye, pues tú deberías ser abogado, discutes, no te quedas callado, debates, defiendes, te lo van sugiriendo y te lo van metiendo en la cabeza. Y llegó un momento donde yo tenía que escoger qué estudiar y estudié administración unos cuantos semestres, y en el Inter uno de mis mejores amigos de ese entonces tuvo un accidente muy fuerte, le chocaron y estuve acompañándolo en todo su proceso, y se me hizo como un poco injusto de que una persona que se cuidó, no consumió alcohol y fue chocado por otra persona que sí consumió, pues todo el tema de la justicia, de qué hacer, cómo resolverlo, pues me empezó a meter en la cabeza de, pues no estoy estudiando lo que verdaderamente me gusta. Entonces tomé la decisión de cambiarme de carrera y estudié Derecho, pensando en, si el día de hoy me muero, pues no estoy haciendo lo que me gusta. Entonces hablé con mis papás, hablé con mis hermanos, y se dio la oportunidad de cambiarme de universidad y estudiar Derecho. ¿En qué semestre ibas cuando te cambiaste de administración? Iba en cuarto semestre, estudiaba en una escuela cuyo costo me beneficiaba, y al final unos amigos de mi hermano es abogado, aunque no lo ejerce, me invitaron a trabajar en su despacho antes de iniciar la carrera de Derecho, ¿no? Para que yo tuviera noción. Y justamente fue un despacho de litigio, entonces yo era pasante
todavía no entraba a la carrera y pues bueno, lo que hace un pasante en la materia que yo litigo pues era ir al tribunal, revisar el boletín judicial, las listas del Poder Judicial Federal, y me empezó a atraer mucho que el trabajo que yo hacía desde pasante significaba mucho para el abogado titular del asunto y desde luego para el cliente. Ok. Oye, y en este proceso, ¿cómo lo viviste o cómo lo sentiste para poder cambiarte de una carrera a otra? O sea, creo yo que el tomar la decisión se dice fácil, pero ya estando ahí, creo que implica, pues obviamente tu compromiso en la carrera en donde estabas, el compromiso tal vez incluso con tu familia, el hecho de cambiar totalmente tu visión de lo que te ibas a dedicar por otra carrera para apostarle a eso. ¿Cómo lo viviste? O sea, ¿fue difícil? ¿Fue sencillo? De chavo, pues hay muchos miedos, principalmente por el tiempo. Nuestra sociedad se ha acostumbrado de que el estudiante que sale de la preparatoria en automático tiene que entrar a la universidad, estudiar 4 o 5 años, dependiendo la carrera, para que a los 23, 24 años pues ya esté en un trabajo estable. Para mí fue complicado porque en ese entonces yo ya tenía 21 años y tenía que pues iniciar de cero. Incluso llegaba yo, recuerdo en mis primeros días a la universidad ya estudiando Derecho, y estudiaba con compañeros que tenían 3 o 4 años menos que yo. Incluso está la anécdota de que llegué al salón de clase el primer día y todos se quedaron callados y lo primero que les dije es, profe, ¿no? No soy el profesor, aquí es el salón TAN del primer semestre. Y obviamente... ¿Cuántos años tenías? 21 años. Okay. Y desde luego pues el compromiso de poder cumplir pues lo que uno espera mientras está estudiando, ¿no? Yo tenía la necesidad de estudiar, pero también de trabajar, ¿no? Por esa emoción de no me puedo quedar atrás, no puedo tener 21 o 22 años y solo ser un estudiante. Yo ya tenía la necesidad de trabajar para pagar desde mis propios estudios hasta las diversas actividades que hacía. Los gastos personales, ¿no? Mis papás siempre, a mis hermanos y a mí, nos han hecho muy independientes, entonces esa misma independencia me obligaba a sí trabajar, pero también estudiar, porque yo sabía que sin el estudio, pues puedes trabajar con diversos amigos o en una empresa, pero si al final no tienes una profesión, es muy difícil. Yo creo que puede estar topado, ¿no? Topado. Yo trabajé en una comercializadora de ropa a mis 18 años, que comercializa marcas, y yo tenía un buen sueldo, pero es un buen sueldo que a los 18 años, pues dices, ya no necesito estudiar, con esto me conformo. Que hay una línea muy limitada donde justo te puedes perder en ese inter de, pues estoy ganando N cantidad de dinero y ya mejor me dedico a eso. Exacto, ¿no? y pasa con hijos de amigos míos que trabajan en ciertos lugares, a lo mejor en los veranos, ¿no? Mientras no están estudiando. Entonces, pues empiezan a tener ciertos ingresos y dicen, ya con esto me conformo, me alcanza para mis dulces, para mis tenis o diversas cosas que quieran hacer, salidas, pero no, yo no me quería quedar solo en eso y sabía perfectamente el compromiso que implicaba el estudiar una profesión. Y el derecho, pues obviamente como ustedes saben, pues te permite trabajar incluso desde los primeros semestres, porque en el litigio no se requiere en una primera instancia tener amplios conocimientos del derecho, sino simplemente tener disposición y un poco de criterio para poder desempeñar la función del pasante, que se vuelve abogado desde el primer momento. Eres los ojos del abogado en los diversos tribunales donde litigues, ¿no? Claro, eso que dices es muy importante porque a veces uno piensa que el pasante pues es el que está sin chiste, exacto, o el que va a traer el café, pero no, realmente es alguien que desde abajo te está apoyando a ti como abogado en, oye, tú tienes que revisar esto, y a lo mejor el abogado pone la confianza 100% en el pasante, sé que me va a traer la información que necesito, sé que va a tener cierta diligencia en atender los acuerdos, en atender las audiencias, lo que sea. Hoy en día las herramientas tecnológicas han un poco
facilitado el trabajo del pasante, incluso la revisión de los asuntos. En mis épocas tenía que sacar yo el acuerdo a mano, entonces eso me obligaba a leer el acuerdo e ir entendiendo un poco el idioma de litigio. Entonces ponía más atención, siempre levantaba la mano, y es lo que se lo digo hoy a mis pasantes. El hecho de que tú vayas, revises un expediente y le tomes una foto, pues no me funciona, porque lo puede hacer cualquier persona que sepa leer y escribir. El chiste es que pidas el expediente y leas lo que está acordando el juez, analices, y tú mismo, con ese criterio que les decía anteriormente, puedas pues tener esa sensibilidad proponer, de decir, ¿no?, si está correcto o no, para en ese momento incluso hasta hacerle ver al juez si hay algún error que pueda ser subsanable en ese momento. Que yo creo que esa es una función de las más importantes, porque platicábamos la otra vez que hay una gran diferencia, yo creo, o te distingues frente a las demás personas por el hecho de hacer un poco más que los demás, y en este caso que un pasante tenga esta, no sé, iniciativa de decir, voy a ponerme a leer y se lo voy a traducir, o le voy a decir al abogado, ¿sabes qué? Yo opino esto, yo creo esto. Creo que hace la diferencia abismal de enfocar a alguien y decir, pues creo que tienes algo para poder dar. Que además también es una herramienta, ¿no?, para que tú aprendas en esos primeros inicios, claro, ¿no? Los chavos que hoy soy pasante, hablo de los chavos porque pues, obviamente uno empieza la pasantía desde muy joven. Yo empecé a pasantear en el despacho donde estoy ahorita a los 23 años, donde me dieron una oportunidad por la misma edad que yo tenía, de que el revisar el acuerdo, leerlo, hacer un resumen y mandárselo al abogado con independencia de que tiene que mandar el acuerdo, pues se le está ayudando a él a que pueda comprender lo que se está resolviendo, pero también lo que dices, dar ese plus que hoy en día se necesita. La verdad no podemos obviar que las herramientas tecnológicas, pues ya puedes revisar los acuerdos incluso desde tu computadora. La función del pasante se va viendo un poco disminuida, pero al final son tus ojos en el tribunal, y ese fue pues parte de mi crecimiento dentro del despacho donde estoy, que siempre tuve esa disposición de leer los acuerdos, tratarlos de entender y dar la solución en una primera instancia, ¿no? Oye, y regresando un poquito a este cambio entre administración y derecho, supongo que a final de cuentas de administración, pues 4 semestres son 2 años, tuviste algún aprendizaje que supongo en tu vida lo pudiste aplicar, ¿no? Tuve aprendizajes de matemáticas, estadística, contabilidad básica, pero al final me di cuenta, ustedes son abogados, que pues el abogado es todólogo, es administrador, es contador, es psicólogo, ¿no? Entonces, eso es lo que me encanta del derecho, que te permite tener conocimientos básicos de todo un poco, y te da evidentemente una conciencia muy distinta a lo mejor al que no estudia derecho, ¿no? Claro, además porque está en todos los ámbitos, o sea, el derecho lo puedes aplicar en una empresa, en gobierno, tener tu despacho, o sea, en todo lo puedes, digamos, el abogado se puede involucrar. Se puede adecuar, ¿no?, a la situación. Y en este ánimo de que ya llegas al despacho, te vuelves pasante y transitas a abogado, o sea, ¿tú cómo ves? Y creo yo que la vida de un litigante es fatal en el sentido de la presión, en el sentido de la responsabilidad, en el sentido de cómo llevas eso o cómo afrontas eso. Bueno, trabajo en un despacho de abogados, cumplo 10 años en unos meses, y el licenciado Guerra, que es el socio fundador de donde trabajo, siempre nos ha dicho que el litigio es un apostolado. El litigio es una profesión donde debes de tener mucha paciencia, ser muy ordenado e ir paso a paso, ¿no? Obviamente al principio como pasante te imaginas como los abogados en Estados Unidos, frente al juez, frente al jurado, litigando, moviendo las manos, caminando de película, por el juzgado, literalmente de película, ¿no? Y cuando te das cuenta que pues, el litigio en México, previo a la reforma de los juicios orales, pues era proceso escrito, ¿no? Entonces,
yo traté de llevar eso que veía yo en las películas, pues tratarlo de llevar en el alegato de oído que se tiene que hacer con el secretario de acuerdos, con el juzgador, o desde el simple hecho de pedir unas copias. Yo aprendí que tienes que litigar prácticamente hasta un escrito de copias. Presentas un escrito, vas con el secretario, oiga, licenciado, pedí un escrito de copias, o una prueba, o desde luego un alegato final previo al dictado de la sentencia, ¿no? Entonces, eso a mí me ha funcionado para ir litigando desde los primeros pasos en mi paso por el derecho, ¿no? Litigar prácticamente todo. Ahora con la nueva entrada en vigor de los juicios orales, ahora los juicios orales mercantiles, pues sí hay un poco más de comunicación, más de apertura entre el litigante con la contraparte y desde luego con el juez. Oye, y ahí retomando un poquito eso que hablas de los juicios orales, pues hace poco los dos nos graduamos del curso de oratoria del Centro Libanés, que yo creo que es de los mejores cursos de oratoria. ¿Cómo te preparas o qué tipo de tus actividades extra al despacho, adicionales al despacho, cómo las logras permear en tu vida profesional? Por ejemplo, lo que dice el curso de oratoria, estoy seguro que te ha servido para esto que dices. Efectivamente, en el curso de oratoria que tiene Centro Libanés, y si quieren platicamos después de eso, hay una clase en específico que habla del discurso improvisado. Y el discurso improvisado, el mejor discurso improvisado, es el que se prepara con 7 días de anticipación. Okay. Entonces, yo como abogado, como orador, pues trato de estar preparado para cualquier momento en el que tenga que usar la palabra. Entonces, para mis audiencias, pues desde luego trato de prepararlas y ponerme en todos los escenarios posibles que puedan suceder. Por ejemplo, en una audiencia preliminar, pues tiene varias etapas la audiencia preliminar. La primera es la de la fijación de la litis, el segundo, conciliación, tercero, hechos no controvertidos, acuerdos probatorios. Entonces trato de estar preparado, repito, en todos los escenarios para que de alguna otra forma se pueda manifestar y darle una adecuada defensa a mi cliente, ¿no? Yo creo que lo que decía Jorge, y va mucho con lo que decías, al final del día el abogado o la abogada se va convirtiendo en una especie de todólogo, que debes de saber oratoria, que debes de saber, debes de tener buena dicción, o sea, y lo que tú decías creo que es muy importante, de ir preparado para todos los escenarios en donde no sabes qué puede pasar. Un juzgador te puede decir A o B y debes de estar preparado para A o B. En este proceso, ¿cómo tratas tú la frustración de a veces de que no lleguen a suceder las cosas como tú lo percibes en un asunto? O sea, bueno, yo aprendí desde mis primeros pasos por el derecho de que yo no puedo entrar a hablar con un juez, con un magistrado, o más bien, si yo quería pertenecer, tengo que conocer el asunto. Porque en el momento en el que tú entras con un juzgador y tartamudeas o cacha de que no tienes conocimiento del asunto, pues ya perdiste, porque pierdes completamente la atención del que está enfrente de ti. Sin embargo, siempre trataba de entender la problemática, qué se pretendía y alegarlo, y si el juzgador de alguna u otra forma no te lo concedía, yo podía quedarme con la satisfacción, sí con la frustración, y es un tema personal que yo tengo que trabajar internamente, pero hacia el exterior, poder llegar con la cara en alto con mi cliente y decirle, se hizo todo lo que estaba en nuestras manos y aquí está lo que se resolvió. Yo creo que como abogado tienes que agotar todos los medios a tu alcance, y si al final no se te concede la razón, pues tener, repito, esa tranquilidad de decir, se hizo lo que se pudo, aquí está la resolución, y pues bueno, siempre con la frente en alto, tratando de dar lo que está en tus manos. Yo siempre he dicho que yo trato de ser el abogado que me gustaría que representara a Alfredo Criqui en algún problema que yo tuviera. Y que además eso es muy importante, porque no te quedas con, y si hubiera hecho esto, y si hubiera presentado este escrito, y si hubiera hablado, tú dejaste todo, y digo, si las circunstancias se dan o no,
Que eso en alguna entrevista se nos dijeron, uno toma sus decisiones, pero las circunstancias no las puedes controlar. Entonces, mientras tú hagas y des todo, pues las circunstancias pueden o no darse, pero eso creo que es muy importante. Y habla de una responsabilidad ética de tu parte como litigante y como representante de los intereses de alguien más. Así es. Y además, en el despacho, pues no estoy solo. Hay mucha gente que tiene experiencia. Entonces, si sumamos los años de experiencia, podemos llegar a más de 100 años de experiencia. Sin embargo, llega un momento donde estás frente a frente con el juzgador y tienes que de alguna otra forma pues, tomar una decisión, incluso hasta siendo pasante, ¿no? Es la parte que digo que lo que se espera es disposición, pues luego tener un poquito de criterio y de lógica jurídica para poder en ese momento resolver. Claro, y aquí el tema es algo bien interesante lo que dijiste hace ratito de la frustración ya es un tema mío, pero justo tal vez quiero enfocarme a eso, ¿cómo tienes este manejo de tus emociones al día a día? ¿Sabes? O sea, ¿cómo te levantas y dices, hoy tal vez ayer me sentía fatal, pero vamos a darle para adelante? O sea, ¿qué es lo que te inspira para decir, pues, venga, a lo que sigue? Aceptando las cosas como son. Cuando tú no aceptas las cosas como son, es cuando vienen esas emociones, el miedo, la tristeza, la euforia, ¿no? Yo desde pequeño soy hipersensible, entonces todas esas emociones las llevo a un grado exorbitante y me costaba mucho trabajo sobrellevarlas. Sin embargo, tratando de atender a la madurez emocional, pues de alguna otra forma conseguido aceptar las cosas como son. ¿Qué está en mis manos? Hacerlo mejor. Y lo que no está en mis manos, pues ponerlos en manos a lo mejor de un poder superior para que de esa forma pues yo pueda ir aceptando que pues las cosas nunca van a ser como yo quiera, ¿no? Claro. Entonces, no es fácil porque obviamente en el litigio pues hay emociones a todas horas, desde que ganas o pierdes un asunto, desde que estás litigando contra tu contraparte o incluso ante la administración de justicia, que no podemos negar que últimamente se ha visto mermada por la misma carga de trabajo que tienen, ¿no? Sin embargo, uno hace lo que está en sus manos, me pongo en manos también de un ser superior de alguna otra forma para que me dé las palabras adecuadas para poder resolver los diversos obstáculos que se me presentan en la vida. Oye, habíamos hablado un poquito del centro libanés, del curso de oratoria y todo. Ahí sabemos que tú estás muy involucrado desde hace mucho tiempo. Yo te conocí ahí, justo platicábamos que en un curso de verano tú eras ahí el que me cuidaba cuando yo era desastroso, me la pasaba corriendo por todos lados. Y desde ahí conocí a Freddy, desde ahí hicimos una muy buena amistad. Ahora estás colaborando ahí en el comité de casa. Obviamente, un club tan grande, una comunidad tan grande como lo es la libanesa, pues a final de cuentas pueden presentarse situaciones, ¿no? Situaciones entre socios, o hay que resolver, siempre en todas las organizaciones hay que resolver. ¿Cómo manejas tú este tipo de situaciones que tienes personalmente en tu trabajo y también pues en esta colaboración que estás haciendo en el Centro Libanés como comité de casa? Bueno, mis papás son libaneses. Mi papá emigró a sus 32, 33 años. Mi mamá es libanesa, ya nacida en México. Entonces venimos al Centro Libanés, que reúne o es la casa representativa de los libaneses en México. Y yo desde muy chavo, pues aquí crecí y es muy difícil para mí estar en un lugar y no pertenecer. Entonces me empecé a involucrar desde muy chavito. Fui promotor del curso de verano, ahí nos conocimos. Eras una bala, te la pasabas corriendo por todos lados. Y después, en el 2011, el consejo directivo me dio la oportunidad de ser presidente de la juventud. Hay diversos comités, en este caso el Comité de la Juventud. Fui presidente y desde el 2011 a la fecha pues he participado en diversos trabajos meramente honorarios del club. Y en el 2018-2019 me invita el presidente a hacer comité de enlace con asociados patronos. Nosotros tenemos un patronato que está integrado por la Asamblea General de Asociados Patronos. Me hice asociado patrono de esta institución
a mis 25, 26 años y a partir de ahí he ido trabajando hasta el año pasado que me invitaron a ser comité de casa y ahora este año ser uno de los 15 miembros del Consejo Directivo de Centro Libanés como asociado patrono invitado y desde luego trabajar para la comunidad es muy satisfactorio para cualquier libanés, mexicano de ascendencia libanesa, el trabajar por la comunidad y desde luego abrir las puertas de nuestra casa ahora a los mexicanos que quieran pertenecer a esta comunidad. ¿Qué me ha funcionado? Pues desde luego el derecho, como lo decíamos anteriormente, se presenta en el día a día de cualquier persona. Entonces el derecho me permite pues tener una perspectiva muy diferente al día a día de lo que pasa en este club, ¿no? Desde luego el comportamiento de la gente, las resoluciones, las formalidades establecidas en los estatutos de nuestro club y las actividades que día a día va desempeñando esta asociación, ¿no? Ok. Hablabas hace rato de algo que creo es sumamente interesante, el tema de la diferencia entre aceptación y resignación, decías. ¿Qué ves en este tema? ¿Cómo ves esta filosofía que traes y creo que es brutal? O sea, me preguntabas anteriormente cómo manejo la frustración, ¿no? O cómo manejo las emociones que se presentan, porque pues al final de cuentas todos como seres humanos pues tenemos nuestras emociones. Yo trato de entenderlos a través de la aceptación. Cuando uno empieza a aceptar las cosas como son, empieza a soltar lo que de alguna otra forma nos llevan a esas emociones tanto positivas como negativas, ¿no? Entonces, pues es aceptar mi día a día, ya tener mi plan de ese día y tratarlo de desempeñar con la mejor forma, ¿no? Decía en la escuela ser pues un buen ciudadano, no generarle un mal a nadie y ser lo más justo posible para todos. claro, y yo creo que esa filosofía de aceptar que te lleva a soltar también, ¿no? Que decías, a ver, la diferencia entre aceptación y resignación es que resignación siempre vas a estar frustrado. Vas a estar resentido. Porque vas a estar, o sea, vas a continuar con eso, ¿no? O sea, sabes que la situación está, pero no la sueltas. No la sueltas, dices, pasó así, me resigno, pero vas a estar enojado, neurótico, o más bien como pues la misma dice, resintiéndolo por completo. La aceptación pues, son como las cosas como son, no podemos controlar muchas veces lo que sucede. Lo platicábamos hace rato cuando pues, al final un asunto, regresando al derecho, se resuelve en definitiva, pues no está en tus manos, no está en tus manos lo que resuelve el juez de primera instancia, el tribunal de apelación en segunda y ahora el tribunal colegiado en amparo, pero ¿qué sí está en tus manos? Pues hacer una adecuada defensa, presentar una acción con todas las formalidades establecidas en el procedimiento, agotar los recursos, alegar, ¿no? Y desde luego estar en comunicación con tu cliente para que de alguna otra forma se involucre y sepa lo que está sucediendo. A mí me gusta a mis clientes siempre explicarles con palabras un poco más sencillas cuál es mi función en el litigio que le ocupa, ¿no? Entonces mi cliente me lo agradece porque lo haces parte de. Hay clientes que te dicen, tú encárgate. Tú encárgate. Aquí te dejo y tú dame resultados. Y repórtame, ¿no? Sin embargo, creo que no me ha tocado algún cliente que me diga, no me expliques, no me interesa, al contrario, de la mano. Incluso también han dicho que si no me gustaría dar clases, que eso será en otra etapa de mi vida. Ahorita, por ejemplo, quiero dar clases, pero sé que no tengo los tiempos o no he tenido la oportunidad o recibir una invitación y no por eso no digo, me resigno a no dar clases, ¿no? Al contrario, que está en mis manos, pues seguirme preparando una maestría, una especialidad y tocar puertas, porque también es muy válido tocarlas y pedir la oportunidad. Yo siempre he dicho que las segundas oportunidades pues siempre son válidas, ¿no? Siempre las personas sí cambian. Tenía un maestro en la primaria, Agustín Morales Yáñez, que decía, la gente no cambia. Yo creo que sí cambian y cambiamos juicios y actitudes y siempre para bien. Oye, Jaye, y
retomando un poco este tema de todo lo que hablabas del manejo de emociones que ahorita estás comentando y de tu función como abogado, ¿algún asunto específico, no nos platiques circunstancias específicas, pero algún asunto que recuerdes en particular en el que hayas dicho, a este me costó mucho, este fue un reto realmente duro, me costó lágrimas, me costó frustración, el sueño, ¿no? me quitó el sueño, uno que hayas dicho y que salió? Un asunto en materia familiar, una restitución internacional de menores conforme al convenio de La Haya. Nosotros representábamos al padre de los 2 menores, el señor es americano y en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores se encontró que los menores estaban en México, estaban en un domicilio cercano a un juzgado en Atizapán de Zaragoza. Yo era pasante, entonces tenía que yo ir de la Ciudad de México a Atizapán de Zaragoza para, en una primera instancia, iniciar el procedimiento que ya había quedado radicado en ese juzgado. Al final, pues era pues un poco emocionante porque teníamos miedo de que los menores fueran, fueran cambiados a otro domicilio y que por ese cambio de domicilios cambiaran su residencia, ¿no? Después de 6 meses cambia completamente la residencia. Después de un litigio de 1 año y medio pudimos encontrar a los menores, compareció la madre al procedimiento y pues teníamos el nervio porque había un juicio de amparo donde había una suspensión para que la Interpol no retuviera a los menores. Okay. Entonces, cuando llega la audiencia del dictado de la sentencia, nosotros le dijimos a la juez que si los niños no estaban presentes en el procedimiento, en la audiencia, pues se abstuviera de dictar sentencia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, si dictan sentencias y se restituyen, pues no vuelves a ver a los niños, sí, los claro. vuelven a sustraer. Entonces, al final, la juez en la audiencia, los abogados de la madre interpretan de manera incorrecta la suspensión, porque la suspensión era para el efecto de que el Interpol no los retuviera, más no de que la juez dictara sentencia y en ese momento, pues, se pudieran de alguna otra forma agarrar a los menores. Interpretamos la suspensión del amparo, la juez dice, pues la señora los está presentando de manera voluntaria, dicta sentencia en ese momento, decreta la restitución, hace un convenio de convencionalidad donde dice que no aplica recurso, el Código del Estado de México te lo permite, y en ese momento dice no procede recurso alguno, se decreta la restitución internacional de menores y el padre pudo recuperar. No es un asunto que hayamos festejado, porque pues obviamente separar a los menores en una primera instancia de su madre o de su padre, pues es doloroso para ellos. Sin embargo, por todo el tema jurídico, la interpretación, que una juez local en el Estado de México haya hecho un control de convencionalidad, pues obviamente pues es muy satisfactorio para nosotros como abogados. Yo era pasante, entonces pues un desafío. Un desafío, porque aparte mi jefe del despacho, que es hoy en día mi hermano y lo adoro, nos pedía revisar todos los días si no había un amparo, ¿no? Y ese amparo no lo habíamos cachado. Y cuando llegamos al juzgado nos dijo la juez, oigan, pues hay una suspensión, se interpretó y al final se restituyó. Obviamente ahorita ya los menores ya son mayores y conviven con ambos padres, cada quien en su momento, ¿no? Oye, y bueno, creo que algo que rescato mucho de todo, y más de cómo te encaminaste al derecho, es que tú tomaste una decisión de dejar una carrera de administración por una situación particular que le pasó a un amigo tuyo en la que lo acompañaste, y realmente creo que es una definición de hacer buen uso del derecho, porque muchas veces en la carrera nos preguntan los primeros semestres, ¿por qué quieres estudiar derecho? Porque quiero dar justicia, ¿no? Cada quien lo que le corresponde. Pero tú creo que realmente lo supiste llevar, o bueno, fue una circunstancia que tú dijiste, estoy viviendo esto acompañando a mi amigo, quiero poder ayudar a las personas en dar esto, y eso es algo que te reconozco y que te aplaudo y que creo que es un ejemplo para todos como abogados o como aspirantes a ser abogado o abogada,
creo que es algo que se tiene que reconocer. Y digo, nada más te lo comentaba como un comentario mío, no es una pregunta como tal, es un comentario. Dice, ¿y la pregunta? No, es a dónde voy, porque lamentablemente ya estamos llegando al final, pero siempre hacemos 3 preguntas a nuestros invitados. La primera es que me digas un libro que te haya marcado la vida, puede ser o no de derecho, y por qué. La segunda, algún consejo que le puedas dar a abogados, abogadas jóvenes o estudiantes que a lo mejor ven tu trayectoria y aspiran y dicen, yo quiero ser litigante, quiero ser como Alfredo Criqui. Y tercera, una frase o una palabra que sientas que describe a Alfredo Criqui como persona, no tanto como abogado. Ok, la primera es el libro, ¿verdad? Sí, el libro. Bueno, yo leí un libro en la escuela que nos recomendó un maestro que se llama Momo, de Michel Ende. Habla de los hombres grises que de alguna u otra forma absorben la energía y el tiempo de la gente, ¿no? Entonces yo trato de no ser un hombre gris, sino trato de alguna otra forma compartir y dejar huella en las diversas personas con las que de alguna otra forma me involucro. Luego es difícil porque uno quiere ser el centro de atención, claro, ¿no? Sin embargo, compartiendo mi experiencia o simplemente el darle un abrazo o un buen saludo a alguien ya puede ser la diferencia. Entonces, pues ese libro me marcó mucho. La segunda pregunta es un consejo a los jóvenes que quieren estudiar Derecho, que no dejen de estudiar, que el Derecho va más allá de alegar, pelear, controvertir, sino que el Derecho tiene que ser un instrumento de paz para vivir en una sociedad ordenada, ¿no? Y tercero, una frase que me describe, que es: el éxito del perseverante está en alcanzar sus metas sin sacrificar sus principios. Buenísimo. ¿Qué más puedes decir con eso? ¿Qué más? No, de verdad, es lo que platicábamos, Jorge, hace rato. Creo que en cada entrevista aprendemos muchísimo de ustedes y nos dan como ciertas cosas que nos hacen clic y dices, está padre como esta forma de pensar, tu forma de pensar, el hecho, hoy me quedo con el suelta las cosas, acéptalo y manejo de emociones. Y no insistas en donde no es. De verdad te agradecemos mucho tu tiempo. Gracias a ustedes, podríamos pasar hablando de 1000 cosas seguramente, pero habrá más oportunidad en otro espacio y de verdad te agradecemos el tiempo. Muchas También gracias a ustedes por el lugar, por las facilidades que son nos bienvenidos da a Centro Libanés. Y bueno, nos vemos en la siguiente edición. Síganos en nuestras redes. A Digesto. Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.